Frecuencia 7 presenta Tuyo es el Poder. Palabra de Dios, videos cristianos y una grata conversación. Conduce su hermana Anita Villagra Bonilla. Bienvenidos a Tuyo es el Poder. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el programa Tuyo es el Poder esta mañana y mi nombre es Rosemary Arangui, soy estudiante de obstetricia y puericultura de la Universidad de Concepción y también hija del Señor. Y me encuentro aquí con Valentina. Hola, Valentina. Hola, mi nombre es Valentina Lobos y también estudio obstetricia y puericultura en la Universidad de Concepción. En este día les vamos a presentar un tema muy contingente y que nos afecta directamente como pueblo de Dios. Agradecemos la invitación a la pastora Ana Villagra por permitirnos estar en este programa. Bueno, es necesario hablar estos temas que son importantes para nuestra sociedad y para nosotros como Iglesia de Dios. Vemos una crisis moral tremenda en Chile, una crisis política. ¿Y qué hacer los cristianos en esta situación cuando vemos que están avanzando leyes como el aborto, como el matrimonio homosexual, que están contra la palabra de Dios? Y hoy día nos queremos enfocar un poco en qué está pasando con el proyecto de ley de aborto en Chile, en qué situación se encuentra, qué es lo que se quiere aprobar y qué tiene que hacer la Iglesia frente a esta situación. Así que ahora les invitamos a ver un video, el video número 1, para comenzar. El proyecto de ley en Chile no es restrictivo y representa claramente más que las tres causales. Al hablar de riesgo vital, presente y futuro, esta causal abre la posibilidad de que una madre sana, con un feto sano, pueda solicitar un aborto por riesgos que simplemente podrían no ocurrir. Cuando la madre tenga alguna condición o enfermedad previa que represente un supuesto peligro para su vida en el futuro. Lo que incluiría cualquier enfermedad que pudiera agravarse con el embarazo, como la hipertensión, la diabetes, el hipertiroidismo e incluso la depresión. Al despenalizar el aborto por riesgo vital materno, no se menciona una edad gestacional límite. Esto deja la puerta abierta al feticidio, incluso en el trabajo de parto. La interrupción del embarazo por malformaciones fetales podrá ser autorizada por médico general sin esperar ni exigir la confirmación de incompatibilidad con la vida por parte de un equipo de especialistas. Por lo tanto, se abortarían niños a través de un criterio muy amplio, pues los médicos generales no contamos con las competencias específicas para un diagnóstico certero de inviabilidad fetal. Una mujer mayor de 18 años que solicita un aborto argumentando violación podría ser autorizada por un médico general sin la necesidad de realizar un peritaje sexual, pues no será necesaria la denuncia de la agresión a policía ni a fiscalía. Una niña mayor de 14 años y menor de 18 podría solicitar un aborto argumentando violación sin autorización de sus padres. Solo tendrá que comunicarle a cualquier adulto que ella indique, cualquier adulto. Si se interrumpe el embarazo en una niña de menos de 14 años, se pondrá fin al embarazo no deseado, pero no se aborda en nada la violencia sexual de la cual esta niña ha sido víctima, pues el proyecto de ley no exigirá investigación ni denuncia ninguna que pueda proteger a esta niña pequeña de su agresor. Este proyecto de ley contempla la objeción de conciencia solo para los médicos, obligando a matronas, enfermeras, técnicos paramédicos, arsenaleras y estudiantes del área de la salud a participar de los abortos sin posibilidad de negarse. Nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a defender la vida de nuestros pacientes y así lo hemos hecho con las madres y sus hijos durante muchísimos años y rechazamos categóricamente los proyectos de ley de aborto presentados en nuestro país. Ahora vamos a explicar cada causal que compone el programa. Como veíamos en el video, hay una verdad detrás de las causales. Parecen ser restrictivas al proyecto de ley, pero en la realidad no es tan así. Hay cosas que corren riesgo los niños y las mujeres. Y vamos a comenzar, Valentina. Explícanos la primera causal. La primera causal habla sobre el riesgo de vida de la madre en el presente y en el futuro. Y bueno, ahí cabe mencionar respecto al presente que en este punto ya está solucionado, porque existe la Lex Artis,
que se refiere a que los médicos pueden, de acuerdo a su moral, poder ejercer y practicar lo que a ellos les parezca más conveniente. También realizar, la idea es velar por la vida de la madre. Entonces, en caso de riesgo vital, siempre velar por la vida de la madre. Y en casos de riesgo vital, como por ejemplo son los embarazos ectópicos, donde el feto crece fuera del útero, se está establecido que se puede extraer el feto. En estos casos, aunque la Lex Artis no sea una ley, está establecido que los médicos puedan realizar esta aplicación. Y bueno, cabe al criterio de cada médico, pero nunca se va a exponer a la madre al límite de riesgo. Claro, lo otro sobre esa causal es que se dice que puede ser un riesgo presente o futuro de la madre. Entonces, supongamos que un riesgo futuro también es que la madre tenga hipertensión, ¿cierto? Que tenga diabetes, hipotiroidismo, y eso en el momento en presente parece no riesgo, pero uno dice, en el futuro me puede causar un problema en el embarazo, incluso la depresión, y usar esas cosas que son tratables. Obviamente las matronas tratan eso, los doctores tratan eso, el equipo de salud lo trata, pero se puede basar en eso para pedir un aborto. Entonces aquí vemos que no es tan restrictiva la ley. Y lo otro es que no tiene límite de fecha. Esta causal y la segunda que ahora les voy a mencionar no tiene un límite de semanas de desarrollo gestacional. Entonces, inclusive en el momento del parto, uno puede realizar el aborto. Y la segunda causal es que corra un riesgo el bebé de morir por una alteración congénita y eso le provoque la letalidad al momento de nacer o ya sea intrauterino. Entonces, antes de que muera al nacer, uno decide quitarle la vida. Pero claro, nosotros como equipos de salud en Chile nos enfocamos en tratar a nuestros pacientes siempre, en tratar de salvarle la vida. ¿Y qué es más fácil como está intrauterino decir ya nos deshacemos de él? Y no ocupar nuestros recursos, no ocupar nuestro servicio para tratar de salvar a ese niño. Tiene la misma validez el que esté intrauterino al que esté fuera, porque es una persona, es un paciente y merece ser tratado. Pero la ley dice, que la ley que quieren aprobar del aborto dice que si viene con una alteración es mejor matarlo, es mejor abortar. Y no se da la oportunidad de tratar a ese niño. ¿Y la tercera causal cuál es? La tercera causal se refiere al embarazo por casos de violación. Se establece como límite las 12 semanas, pero en caso de niñas menores de 14 años, hasta como 14 semanas de gestación. Bueno, aquí cabe mencionar que no es necesario realizar una denuncia, entonces tampoco se protege a la víctima de su agresor. Entonces tiene muchos vacíos esta ley. Sí, lo otro que yo creo, cierto, Vale, que a nadie le gustaría vivir esta experiencia de ser violada, abusada, es algo terriblemente y es traumático. Y peor si queda embarazada la niña, ¿cierto? Pero el abortar aumenta el trauma de la violación. Una mujer nunca se olvida que tuvo un aborto, incluso las mujeres que tuvieron aborto espontáneo. Cuando uno les pregunta en la consulta, ¿usted cuántos partos ha tenido? ¿Cuántos hijos ha tenido? Siempre dicen, tengo 2 hijos y tuve una pérdida, un aborto. Porque nunca lo olvidan, no pueden no mencionarlo. Imagínense, eso lo vive una mujer que tuvo un aborto espontáneo. ¿Cuánto más una mujer que se produjo el aborto? Eso siempre va a estar en su mente. Y a eso sumarle el trauma de la violación, sumarle que la ley no regula que ella tenga protección de su agresor. Ni siquiera es necesario saber quién fue el agresor, la ley no lo pide. Entonces estamos bajo una situación grave en esta causal y a las 14 semanas el bebé ya tiene varios puntos desarrollados. ¿Nos puedes contar eso? Sí, yo les cuento que entre las 11 y las 14 semanas de gestación el bebé ya ha desarrollado los brotes dentarios, tiene su cara bien formada, ya tiene pulmones, su corazón ya late, tiene sus extremidades bien formadas, entonces ya es vida. Ya dentro del útero ya podemos ver un cuerpo formado completamente, no preparado para nacer, pero ya con todo lo necesario para la vida. Sí, claro, es vida desde el momento que ocurre la concepción,
pero en este momento, 12, 14 semanas, ya hay sistemas importantes desarrollados. Entonces, quitarle la vida a alguien que se está desarrollando es decirle, no, tú hasta acá llegas. Por la forma en que viniste al mundo no vas a tener derecho a nacer. Pero esa personita sí tiene derecho a nacer, independiente de las circunstancias en las que se haya formado. Y el problema también de este proyecto es que no trae un programa de acompañamiento a la mujer. O sea, si ella vivió el trauma, nadie la va a estar ayudando, aconsejando, nadie le va a dar una orientación a la familia de cómo darle sustento emocional, porque es terrible lo que vivió. Ya, y ahora vamos a ver también lo que hay espiritualmente detrás de lo que está pasando. Vemos que cuando nació Jesús, ¿cierto? Trataron de matar a todos los niños, mandaron a matar a todos los niños porque iban a ser el Mesías. Y eso lo vamos a leer, se encuentra en Mateo, capítulo 2, versículo 16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, claro, venía el Salvador del mundo a la tierra y el diablo metió esto en la mente de Herodes, lo usó para matar a todos los niños. Y lo que se buscaba era que entre ellos muriera el Salvador y no tuviésemos nosotros salvación. Y no podríamos haber estado acá nosotras tampoco si Cristo no hubiese venido a la tierra. Y otro punto es lo mismo pasó con Moisés, ¿cierto? Sí. Y eso lo vemos en Éxodo 1:22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba creciendo mucho y el faraón no quería que se aumentaran tanto, entonces mandó a matar a todos los varones. Y dentro de esos varones estaba Moisés, quien iba a libertar el pueblo. Y asimismo, hoy en día, esta ley que va a hacer que mueran niños que pueden ser grandemente usados por Dios, que mueran pastores, que mueran profetas, que mueran futuros ministros de Dios, futuros evangelistas, futuros misioneros. Y si nosotros como iglesia no hacemos nada, va a haber mucha pérdida de vida humana. Y también es importante recordar que Dios nos formó a todos con un propósito. A Jeremías, Dios le dijo, antes de que nacieses te conocí y te santifiqué cuando estabas en el vientre de tu madre y te escogí por profeta a las naciones. Entonces, antes de que Jeremías naciese, antes de que él viniese a ser ya fuera de su mamá, ya Dios tenía un plan con él, que era que iba a ser profeta. Y así Dios tiene un plan con cada persona que viene al mundo. Y nosotros no podemos estar coartando esos planes. ¿Qué más ves tú sobre lo que pasa espiritualmente con este proyecto de ley? Sí, hermanos, bueno, yo les quiero compartir que nosotros somos atalayas como pueblo de Dios. Entonces, nuestro deber como iglesia es advertir del peligro, de lo que está en la palabra de Dios. Y como Chile no podemos ir contra la palabra de Dios, entonces tenemos que hacer algo. No podemos estar indolentes a lo que está sucediendo. Esto es algo grave, es algo que nos afecta directamente, que afecta a nuestras familias, que afecta el futuro de nuestro país. Si nosotros permitimos que el pecado se legalice, la bendición que hay en nuestro país va a ser quitada. El pecado va a ser normalizado como si fuese algo normal. Las generaciones que vienen van a pensar que es normal que las madres maten a sus hijos. Y esto es grave, hermanos. Nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer algo. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 6, versículo 17, dice: 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, nosotros o somos atalayas o callamos siendo cómplices, porque los que callan se transforman en cómplices de los que asesinan. Entonces, hermanos, nosotros no podemos quedarnos en silencio mientras estas cosas pasan. Tenemos que actuar. La palabra de Dios dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La oración es muy importante para esto, pero también tenemos que involucrar nuestro corazón en lo que está sucediendo. Orar, informarnos y así involucrar nuestra vida completa en lo que está pasando en nuestro país, lo que está afectando. Es una crisis moral grande que estamos viviendo, hermano. Eso. Sí, les contamos que en otros países donde la ley de aborto ya existe, donde existe aborto libre, por ejemplo en España, ni siquiera los profesionales de salud pueden aconsejar a la mujer o a la familia a no abortar. Solamente uno puede dar las alternativas de cómo abortar.
Y asimismo acá en nuestro país parece que es restrictiva la ley, parece que bajo ciertas circunstancias, pero la verdad es que no es tan así, sino que esto va camino directamente al aborto libre. Y eso significa que cualquier persona que tenga un hijo no deseado va a poder abortarlo. Lo que necesitamos también como país es que tengamos más libertad en los temas de adopción. Hay mucha burocracia, hay mucha lentitud de papeleo y por eso es difícil tomar un hijo en adopción o entregar un hijo en adopción. Al final los niños sufren en el Sename y eso es terrible. Entonces, ¿qué es la solución? Arreglar esas cosas, pero no podemos irnos por el camino más fácil, que es llegar y matar a alguien, llegar y quitar la vida. Hoy sabes que, no sé, hay mucha población, ya matemos los niños, o no tenemos formas de arreglar la adopción, matémoslo. Entonces nos vamos por lo más fácil, el camino corto, pero mientras tanto vidas sufren, mujeres quedan marcadas para siempre. Entonces, ¿cuáles eran las 3 causales? La primera causal es el riesgo de vida de la madre, presente o futuro. O futuro, sí. La segunda es que alguna alteración congénita o genética del bebé produzca una muerte al nacer, o sea, de riesgo letal. ¿Y la tercera? Y la tercera causal se refiere al embarazo por casos de violación. Claro. Entonces ahora vamos a seguir con el tema, como hablaba la hermana Valentina, sobre ser atalayas en nuestro país y cómo tenemos que actuar los cristianos frente a esta situación. Los dejamos ahora con un video musical y ya volvemos. No puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicionó a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi vida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados el pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Yo he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y
ansias de poder hablar de mi pasado. Me atraviesan sus palabras y su voz, que se aleja tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Ya, vamos a continuar. Queremos saber cómo se encuentra la situación, la ley en este momento en nuestro país. ¿En qué cámara está? ¿Cuánto le falta avanzar? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales fue aprobado por la Cámara de Diputados. Recientemente fue aprobado por la Comisión de Salud del Senado y ahora tiene que analizarlo la Comisión de Hacienda. Luego de este paso, pasa a sala del Senado. Esto significa que están todos los senadores de la República y votan por la ley. Entonces, si esta ley es aprobada, ya se aplica en todo el país. Eso es lo que está sucediendo actualmente. O sea, faltan 2 o 3 pasos más para que ya la ley sea oficial. También el gobierno le puso suma urgencia, es decir, que están apurando para que la ley sea votada. Y otra cosa importante, que en el último debate que hubo en la Comisión de Salud del Senado, participaron 49 organizaciones sociales. O sea, 49 organizaciones pudieron debatir, hablar sobre el tema frente a los senadores que componen la comisión, que son 5, de los cuales 3 votaron a favor y 2 votaron en contra. Y usted tiene que saber cuáles son para no volver a votar por ellos, por los que votaron en contra. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero es importante saber que 150 organizaciones solicitaron debatir y de esas solo seleccionaron a 49 y se sospecha que la mayoría de las que dejaron fuera son pro vida. Entonces se nota que el gobierno está influenciando con su ideología a que este proyecto salga y no escuchando todas las partes de la sociedad. Inclusive de las 49 organizaciones que debatieron, solo una era cristiana evangélica. A pesar de que se solicitó exponer abogados cristianos, autoridades cristianas, como iglesia y muchos otros entes, solo se seleccionó una organización para que pudiera hablar. Y se nota, es evidente que se está actuando bajo un sesgo político religioso. O sea, lo que más trata de hacer ahora los senadores que no están de acuerdo con la iglesia, es decir, la iglesia no puede hablar, la iglesia no puede opinar, la iglesia no, somos un estado laico, la iglesia no tiene derecho a hablar, y eso no es así. Nosotros somos cristianos y ser cristiano no es solamente serlo en la iglesia, es nuestra identidad. Y si alguien no nos deja exponer nuestra identidad, que es la de Cristo, están atentando contra la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a tener nuestra identidad libremente. Entonces, no podemos dejar que nos vengan a decir que la iglesia no tiene derecho a participación ciudadana. Al contrario, gracias a que la iglesia participa, gracias a que hay palabra de Dios, hay bendición. Si no está la palabra de Dios, no hay bendición. Por ejemplo, en Estados Unidos, antiguamente, cuando el cristianismo se masificó, se leía la Biblia en los colegios, se iniciaban las sesiones en el Senado leyendo la Biblia, se juraba con la mano en la Biblia, ¿cierto? Se comenzaba el día lunes orando, y era un país muy bendecido, la nación creció mucho, pero ahora eso se ha ido dejando y se le ha dado lugar al pecado, que todo el pecado sea legal, que matar sea legal, que la unión homosexual sea legal, todas esas cosas que están contra la palabra de Dios. ¿Y eso qué trae? Destrucción para la nación, porque nos alejamos de Dios, perdemos su bendición, perdemos eso que Dios quiere entregarnos. Entonces es preocupante que como iglesia no nos involucremos, nos quedemos, no sé, conformados con nosotros llenarnos, nosotros recibir, nosotros estar en nuestra congregación, tener un culto bonito, recibir palabra, Dios me fortaleció, Dios me llenó de su Espíritu Santo y yo estoy bien. Entonces no importa lo que pase, pero Dios no quiere eso, hermano. Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad, nos quiere sacar de nuestras 4 paredes, nos quiere sacar de nuestro conformismo y quiere que actuemos en fe. Quiere que actuemos en pro de sus promesas.
¿cierto? Como una profecía años atrás, que se dijo Chile para Cristo, cuando fue el avivamiento de 1909, se dijo Chile para Cristo, y aún esperamos esa profecía. Yo le cuento que en Chile hay un crecimiento del cristianismo de un 1%, o sea, la cantidad de cristianos que van aumentando, que se van convirtiendo, es de un 1%. Y acá no hay persecución, gracias a Dios, no nos meten presos por predicar la palabra, tenemos libertad para predicar. En cambio, en un país como Nepal, por ejemplo, donde dan cárcel por repartir Nuevos Testamentos, donde dan cárcel por nombrar a Cristo y predicarlo a otras personas, allá crece en un 16% el cristianismo. O sea, los hermanos legalmente no pueden predicar y crece mucho más que en Chile. Y eso es preocupante, porque, por ejemplo, Corea del Norte, no sé si has escuchado lo que está pasando en Corea del Norte, ¿cierto? Cuéntanos un poco de cómo está Corea del Norte en este momento. Hay una dictadura. Claro, como dice la hermana Rose, en Corea del Norte hay una dictadura. Allí solamente se hace lo que dice el presidente y no hay libertad para los cristianos, no pueden predicar. Las iglesias allá son perseguidas, hay iglesias subterráneas, pero aún así se predica la palabra de Dios. Los hijos de Dios que están allí son valientes, ellos entregaron su vida, probablemente nunca más puedan volver a salir de ese país, pero entregaron su vida al servicio del Señor, a predicar la palabra de Dios, para que las personas entiendan, conozcan el amor del Señor, se vuelvan a Cristo. Y ese es un ejemplo para la iglesia en Chile, como decía mi hermana, a salir de nuestra comodidad, a salir de solamente del ensimismamiento, de pensar en nosotros y ver lo que está sucediendo. Como decía hace un momento atrás, no ser indolente a lo que está sucediendo, no solamente caminar y pensar que mi vida es solamente lo que importa, sino esto es algo que nos afecta, que afecta al pueblo de Dios y que afecta al país entero. Es algo importante, es algo serio. También, como decía mi hermana, nosotros tenemos libertad para predicar la palabra de Dios, tenemos libertad para manifestar nuestra opinión, la voz de Dios. También hay una ley que nos respalda, que es la ley de libertad de culto, y nosotros tenemos que hacer que esa ley se respete. No puede ser que en una discusión no esté allí la voz de Dios, no hayan cristianos representando el pueblo de Dios de nuestro país. Entonces tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que actuar, esforzarnos y actuar. Sí, y respecto a Corea del Norte, ahí hay una dictadura, como decía Valentina, y es algo fuerte porque si descubren que alguien es cristiano, lo llevan inmediatamente a un campo de trabajo forzado, donde termina muriendo por tanto trabajo que les dan, obviamente. Pero resulta que allá, años atrás, en el 60, había un 16% de cristianos, muy similar a lo que hay en Chile hoy en día, que somos un 17% de cristianos protestantes. Allá había un 16%. Y resulta que, porque los hermanos dejaron la cancha vacía, tal vez como lo estamos haciendo nosotros ahora, lamentablemente, fue avanzando las tinieblas, fue avanzando el diablo y se tomó el gobierno, se tomó la autoridad, y ahora los cristianos no pueden predicar. Pasaron de un 16% a ser un 2%, porque está prohibido ser cristiano, literalmente. Hay que adorar a la familia Kim, que son los dictadores del lugar, y de hecho adorar su estatua. Es muy parecida a la historia de Nabucodonosor. Pero ¿por qué pasó? Porque los hermanos no reaccionaron a que podrían hacer algo para que no vinieran gobiernos contra Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en Chile ahora estamos a tiempo de actuar, ahora estamos a tiempo de que eso no nos pase. Imagínense Turquía, una nación donde todos eran cristianos, donde fueron los primeros viajes de Pablo, están las 7 iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, la Odisea, ahí está la isla de Patmos, donde fue desterrado el apóstol Juan, está la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se le llamó cristiano a los discípulos. Todo eso está en Turquía. Y era mucho el cristianismo, corría la palabra del Señor, algo tremendo, glorioso, grandioso. Pero ¿qué pasó? Que se dejó la cancha vacía. La iglesia comenzó a preocuparse de discutir cosas pequeñas, insignificantes, mientras que el diablo trabajaba, formó el islamismo, los musulmanes se comenzaron a involucrar en la política y comenzaron a gobernar la nación. Y hoy en día hay un 99% de musulmanes en Turquía y un 0,2% de cristianos. Siendo que años atrás eran muchos y la palabra corría y desde ahí salió a Europa y a muchas otras partes. Entonces, no permitamos que eso le pase a nuestro país, no permitamos que nuestro país caiga en lo mismo.
Y ahora vamos a ver un video que se llama Chile para Cristo para ahondar más en este tema. Vamos a ver el video. Yo soy chileno. Yo soy chilena. Nosotras somos chilenas. Chile vive hoy una crisis política institucional. Yo soy cristiana. Y la agenda política no me representa. Me violenta. Me ofenden. Y ofende lo que creemos. Lo que somos. Tenemos autoridades que no nos respetan. Ni escuchan. Solo busca instalar la discusión progresista que supuestamente representa a la mayoría. ¿Mayoría? ¿Por qué debemos permitir que agnósticos, ateos y liberales gobiernen los destinos de nuestros hijos? Somos millones de cristianos y hoy no decidimos nada. Nada. La opinión pública nos ve como caricaturas. Y nosotros, los hijos de Dios, nunca más nos conocerán por nuestras diferencias. Esos detalles sin importancia. Las denominaciones que nos dividen. Yo creo que hoy día la Iglesia está viviendo una maravillosa oportunidad de poder cambiar los destinos de una nación. Para eso debemos trabajar como cuerpo. Hablar como cuerpo. Crecer como cuerpo. Hoy tomamos autoridad. Porque en Cristo no hay diferencia. Porque en Cristo sus hijos somos uno. Somos uno. Bueno, estábamos viendo este video que se llama Chile para Cristo y nosotros somos cristianos, somos chilenos y es tiempo de sacar nuestra voz. Estábamos hablando sobre el proyecto de ley de aborto que se está debatiendo en nuestra nación. Nosotras somos hijas del Señor, pero también somos estudiantes de obstetricia, futuras matronas, si el Señor lo permite. Y estamos organizando un grupo, una agrupación que se llama Estudiantes de Obstetricia a Favor de la Vida. Cuéntanos más sobre eso y sobre el trabajo que queremos realizar. Sí, bueno, junto a más compañeros y unos profesores estamos trabajando en un programa de acompañamiento a la mujer en estas 3 causales. Para que se aplique esto en vez del proyecto de despenalización del aborto. Como decía Rose, también tenemos una página en Facebook, Estudiantes a Favor de la Vida, para que ustedes la visiten. Allí hay información, actualmente enviando toda la información contingente, lo que está sucediendo en el momento, para que como pueblo de Dios nos informemos. Es importante eso. Y bueno, avanzando, haciendo cosas, plantear soluciones, esto es algo importante y tenemos que involucrarnos en el tema. Sí, también invitamos a todas las estudiantes de obstetricia de acá de la Universidad de Valparaíso, en San Felipe, de Viña, de todos los lugares donde estén estudiando esta carrera, que puedan unirse e informarse, porque uno cree que son 3 causales, pero no conoce lo que está detrás, ¿cierto? Sí. Muchas veces pasa eso, que uno dice, no, es que son 3 causales, pero no se ve la verdad o la letra chica detrás de este proyecto de ley. Y es importante que como futuras matronas o futuros profesionales de la salud, si estudia enfermería, técnico paramédico, lo que estudie relacionado con salud, tiene que informarse, porque usted se va a enfrentar a estas situaciones si el proyecto de ley sale aprobado, que esperemos en el Señor que no. Y eso vamos a ver ahora. ¿Qué hacer frente a esta situación? Vemos que está el proyecto de ley del aborto, también la unión homosexual, la ley de identidad de género, y tenemos que hacer algo, no podemos dejar que las cosas pasen. En Francia comenzaron estos mismos tipos de debate y la iglesia, ¿qué hizo? Dijo, ya que vayan los abogados que son cristianos, que vayan, no sé, las matronas que son cristianas, que ellos vayan a debatir. Pero no hubo palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Ahora no se puede ni predicar, las iglesias están completamente apagadas en ese país porque no hubo palabra de Dios. ¿Quién convierte el alma? La palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Dice que si Dios habla, no habrá temor. Si Dios habla, ¿quién no profetizará? Entonces, si hay voz de Dios, va a haber temor en el corazón de los hombres. Entonces, qué importante que la palabra de Dios esté en el Congreso, que la palabra de Dios esté en las cámaras, en la moneda, porque, no sé, nosotras investigando sobre esto, hay argumentos muy buenos en contra del proyecto de ley, argumentos que en el sentido racional debiesen ser suficientes para no aprobar este proyecto. Pero, ¿qué pasa? Que tienen sesgado el entendimiento las autoridades, porque no tienen temor de Dios en su corazón. ¿Y qué va a provocar temor de Dios en su corazón? La palabra del Señor. Por eso es importante que usted como hijo de Dios se levante, porque usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la unción del Santo, y la unción del Santo es más importante que 1000 argumentos humanos. La unción del Santo puede trastornar una nación, la unción del Santo puede salvar nuestro país del hoyo al que va caminando. Es la unción de Cristo, es el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y Él es el que puede convencer a nuestras autoridades de tener temor de Dios en sus corazones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Valentina? Cuéntanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, frente a esta crisis moral, lo que podemos hacer primero es informarnos. Como pueblo de Dios, saber qué es lo que está pasando. Ver las noticias es importante, porque ahí nos enteramos qué está sucediendo, buscar información, saber en qué consiste el proyecto de ley, qué podemos hacer nosotros. Orar es muy importante también. No ser pesimista, no creer que ya esta ley se va a aprobar y ya no podemos hacer nada más. No es así. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si tenemos fe y no dudamos, vamos a tener lo que estamos pidiendo, porque la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y no solo nos oye, sino nos responde, porque el que pide, recibe. Entonces, tenemos que orar, tenemos que involucrar nuestro corazón para esto. Si oramos es porque nos importa, y nos tiene que importar, hermanos, lo que está pasando. Entonces, informarnos, orar y también involucrarnos en lo que está sucediendo. Hace un tiempo atrás estuvimos reuniendo firmas. A lo mejor eso no nos sirvió mucho, pero hacer algo, no quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Orar, informar a la iglesia lo que está pasando. Si usted entiende más, comparta con su hermano. Lo importante es que todos como pueblo de Dios entendamos, estemos unidos en un solo sentir, en un solo pensamiento, y que cuando oremos estemos tan unidos en oración que el Señor vea que el pueblo de Dios le importa lo que está pasando. Clamemos. La palabra de Dios dice que Nínive se arrepintió, proclamó ayuno, se humilló a la presencia de Dios, y Dios se arrepintió del juicio que venía a esa ciudad. Entonces nosotros podemos también unirnos. Todavía hay tiempo, hermanos, para hacerlo. Entonces, informémonos, oremos al Señor, humillémonos a su presencia, clamemos a Dios y involucrémonos en lo que está pasando, actuemos. Tratemos de hacer cosas de verdad, hermanos, de tratar de luchar por lo que está pasando. El diablo no se duerme, como decía mi hermana, mientras nosotros nos preocupamos de cosas pequeñas e insignificantes tal vez, el diablo trabaja. Él nos quiere destruir como nación. Entonces, nosotros no queremos que eso suceda, no podemos permitirlo. Claro, es verdad. Nosotros nos preocupamos de mis problemas, es que estoy tan mal, es que tengo tantos problemas, es que no tengo que comer, es que me fue mal en la U, me fue mal en el colegio, es que no tengo amigos, y mis problemas. Y mientras tanto, nuestro país perece porque le falta palabra de Dios. Mientras tanto, la gente se va al infierno porque nadie le predica. Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos enfocados en nuestra situación, en nuestros problemas, nuestro país se pierde. Las naciones se pierden. Entonces es tiempo de que salgamos un poco de ensimismarnos, de mirarnos a nosotros mismos y de mirar como Cristo mira. Dice la palabra: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces empecemos a sentir como el Señor. Dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que sintamos como Cristo, vivamos como Cristo, demos todo por nuestra nación, demos todo por nuestro país. También otra cosa importante que tenemos que hacer, y este hermano le pido que ponga atención, es elegir autoridades cristianas. El Señor ha traído un mover, un despertar. No sé si hace poco vio las noticias donde obispos en Santiago salían diciendo que apoyáramos a los hermanos cristianos, hijos del Señor, que se postularan en estas elecciones municipales. Entonces yo no le voy a decir por quién votar, pero usted tiene que preocuparse de elegir una autoridad con temor de Dios en su corazón. Usted no puede votar por un ateo, no puede votar por un agnóstico, no puede votar por alguien que ni siquiera reconoce que Dios existe. No puede, va contra su identidad como hijo del Señor. Entonces, cuando usted vea una autoridad, procure que sea cristiana. Si hay un pastor, si hay un hermano que se está postulando en las elecciones municipales, el próximo año son las parlamentarias, que también son muy importantes, son los que votan las leyes. Entonces usted no deje que cualquiera gobierne nuestra nación. No podemos decir Chile es para Cristo y que nuestra presidenta sea atea. Eso, ¿cómo Chile va a ser para Cristo si nos gobiernan personas que no creen en Dios? Claro, Chile es para Cristo, pero el Congreso, no importa que se pierda, no importa que todos los senadores sean ateos, que todos los diputados sean ateos, pero Chile igual va a ser para Cristo. Es difícil, eso no concuerda, no se puede. Pero los cristianos tenemos que ser sal y luz, donde sea que estemos.
tienen que haber cristianos en el Congreso, tienen que haber cristianos en la moneda, y eso es importante porque es de bendición para nuestro país. Dice la palabra que si el justo gobierna, se alegrará el pueblo, ¿cierto? Pero si el impío gobierna, el pueblo no tendrá gozo. Entonces es importante que como cristianos elijamos autoridades que nos representen de verdad. Cuando usted vaya a ver una autoridad, le gusta a alguien porque, ay, es simpática esta autoridad, me ofrece esto otro, ¿no? Si nos va a ayudar con esto. Usted vea más allá, esta autoridad teme a Dios, cree en Dios, apoya el matrimonio igualitario, apoya el aborto, apoya la identidad de género, está de acuerdo a la palabra de Dios, está contra las leyes de Dios. Entonces usted tiene que fijarse en eso ahora al votar. No diga solamente porque es simpático o me ofrece algo, vaya más allá. Tenemos que abrir nuestros ojos. Dice la palabra, sencillos como palomas, pero astutos como serpiente. Entonces no podemos dejarnos engañar por el enemigo. Es tiempo de que abramos nuestros ojos y votemos por personas con temor de Dios en su corazón. Elijamos autoridades cristianas, porque gracias al Señor se ha levantado varios. En Concepción van varios postulantes a concejal que son cristianos. En Viña del Mar un pastor se está postulando como alcalde. También en Talcahuano un pastor va como alcalde. En Coyhaique hermanos van a concejal, y así en Chile. Usted conoce esta comuna, esta zona, usted sabe, tiene que investigar, informarse sobre qué ideología y planteamiento tiene cada candidato, y en pro de eso votar. Y vaya a votar, no diga no, yo no hago nada, no diga no voto porque está todo sucio. Es tiempo de votar y elegir personas que amen al Señor, porque si alguien tiene temor de Dios en su corazón, aunque nadie lo esté viendo, va a actuar en justicia, porque sabe que Dios lo está mirando. Y ahora, para ir concluyendo este tema, vamos a ver un video donde aparece el obispo Edito Espinosa y se contextualiza un poco lo que está pasando en nuestro país. Así que le invitamos a quedarse a ver el video. Señores políticos, entiendan que no se puede jugar con Dios. Podrán escupirlo en la cara, podrán avergonzarnos, humillarnos, pero al Dios al cual servimos tiene tu mano y la mano sobre ustedes, y tendrán que dar cuenta un día delante del Señor. Tenemos que, de verdad, no darnos vueltas así como éramos maravillosos y ahora somos lo peor, de un minuto a otro. Esa cuestión me preocupa de verdad. Me preocupa de verdad porque es obvio que yo nunca más seré candidata a nada. Dios no tendrá bombas Molotov, pero Dios tiene volcanes que pueden hacer explotar. Alerta roja en Chile por erupción del volcán Calpuco, ubicado en la región de los lagos. Las autoridades ordenaron la evacuación de todas las personas que residen en un radio de 13 millas a la redonda. La última vez que había entrado en erupción este volcán fue en 1961, mientras que su último periodo de actividad ocurrió en 1990. Tus misericordias son nuevas cada mañana, y que se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren a mí, y se arrepintieren de sus pecados, yo sanaré a Chile. Yo sanaré a Chile. Yo sanaré a Chile. Por petición de tu pueblo, en el nombre de Jesús, sácanos de esta aflicción, sácanos de este dolor, por la presión de los faraones. Creemos, Señor, que tú estás levantando Moisés, que sean sal de la tierra, que el sol de justicia alumbre nuestros campos, que la lluvia descienda sobre ella. Dios mío, que vuelva la sonrisa a los niños y la justicia sea parte importante de este país. Levanta un pueblo transparente, levanta una nueva generación de políticos, levántalos, oh Dios, trae a los Edras, trae a los Sadrach, levanta a los Abednego, levanta a los Danieles, levanta a los José de Arimatea, levanta a los Nicodemo, levanta a los José. Dios mío, para bendición de esta nación, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aleluya. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Queremos decirles que si se quieren contactar con nosotros, tenemos los medios ahí. Valentina les va a contar. Sí, bueno, les reitero la página Estudiantes de Obstetricia a Favor de la Vida. La pueden buscar en Facebook, es una página Estudiantes de Obstetricia a Favor de la Vida. Allí hay mucha información y también les voy a entregar un número de contacto, un WhatsApp, más 569-8147-4495. Más 569-8147-4495. Ahí nos pueden contactar para que nosotros les enviemos información, para que les contemos cómo está la situación actualmente. Sí, así que ahí, si no sabe igual que cómo empezar a hacer algo, se puede comunicar con nosotros. Y también queremos dar agradecimiento a la pastora Ana Villagra por permitirnos tener este espacio en el programa Tuyo es el Poder, para hablar también de lo que el Señor nos ha estado ministrando en este tiempo. Y antes de terminar vamos a hacer una oración por nuestra nación y por este programa. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, y te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de transmitir a nuestros hermanos lo que está pasando en nuestra nación. Señor, oramos para que tú traigas un despertar a tu iglesia, Señor. Sácanos de la comodidad, de la conformidad, Señor. Sácanos a lo mejor del engaño que ha puesto el enemigo, de conformarnos con llenarnos nosotros mismos y no actuar, Señor, no despojarnos de nuestra vida y avanzar en pos de ti. Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Levanta la iglesia en Chile, Señor. Levanta autoridades cristianas en este tiempo, Señor. Que haya luz en el Congreso, que haya sal, Señor. Que esta tierra sea sazonada por tus hijos, Señor. Levanta a tu pueblo en este tiempo. Es necesario, Señor, que se levanten muchos hijos tuyos que te crean, Señor. Que sean voz tuya acá en la tierra. Levanta voz profética en la tierra, Señor, a través de nuestra vida. Levanta a los pastores, Señor, de esta nación, a los obispos de esta nación. Trae entendimiento, Señor, sobre tu obra, sobre lo que está ocurriendo. Señor, trae diligencia en lo que hay que hacer ahora para que nuestro país sea bendecido, Señor. En el nombre de Cristo clamamos a ti para que este programa haya sido de mucha bendición, Señor, para cada persona que lo vea, Señor, y haya un despertar en nuestra vida, un mover, Señor, que tu Espíritu Santo habla en nuestra vida, que seamos sensibles a tu voz en el nombre de Jesús y nos levantemos en fe, Señor, en amor por esta nación, por las naciones que te necesitan, Señor, entregando el amor que tú entregaste en esa cruz. Tú fuiste capaz de morir por amor, Señor, que nosotros nos entreguemos por completo en el mismo amor que tú lo hiciste, Señor, que tu amor sea perfeccionado en nuestro corazón. Y gracias, Señor, gracias porque estás despertando tu iglesia, gracias por lo que estás haciendo, Señor, muchas gracias por ser paciente con nosotros, tardo para la ira, Señor, gracias, alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por la sintonía y le invitamos a seguir sintonizando Tuyo es el Poder. Dios les bendiga. Frecuencia 7 presentó Tuyo es el Poder, llevando el Evangelio al Valle de Aconcagua. Palabra de Dios, videos cristianos y una grata conversación. Su hermana Anita Villagra Bonilla y sus invitados le invitan para la próxima edición de Tuyo es el Poder.